Hola, buenos días. Ahora empezamos el culto del domingo. Ahora oramos juntos. Padre Dios, gracias, danos el día. Gracias. Y buen tiempo. Ahora queremos entender bien la palabra de Dios. Danos la sabiduría y inteligencia para entender bien la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora leemos la palabra de Dios. Mateo 12, 22 a 30. Buscamos la Biblia. Mateo 12, 22 a 30. Mateo está en el Nuevo Testamento. Mateo 12, 22 a 30. Leemos juntos. 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero yo le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Una de las grandes características que menciona la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es que existe un mundo espiritual que es invisible. Por más que no lo veamos, eso no significa que realmente no exista. El coronavirus no lo podemos ver, pero sabemos que es el causante de miles de muertes en todo el mundo. Lo mismo pasa con el mundo espiritual. Nosotros no lo vemos, pero realmente existe. Vemos Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí un hombre era ciego y mudo. ¿Cuál fue la causa? ¿Qué nos dice la Biblia? Lo expresa diciendo que estaba endemoniado, es decir, tenía un demonio dentro de él. Poseyó el cuerpo del hombre de manera que a paralizar todas las funciones de su cuerpo. Pero cuando Jesús echó el demonio fuera del hombre, él ya pudo ver y hablar. Al ver la maravillosa de Jesús, la gente
reaccionó de dos maneras. Una cierta parte se alegró y con júbilo, y creyeron que Jesús era el Mesías, quien lo iba a salvar. Ahora vemos Mateo 12, 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Ellos reconocieron a Jesús, hijo de David, como el Mesías, Salvador de los pecadores. Ellos eran personas limpias de corazón. Creyeron en las grandes maravillas de Jesús, como las maravillas de Dios, y lo aceptaron y agradecieron. Mientras que la otra parte de la gente creyeron que Jesús echaba fuera los demonios por la fuerza de Satanás. Vemos Mateo 12, 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Los fariseos, quienes tenían envidia del poder de Jesús, no aceptaron que el poder de Jesús provenía de Dios. Además, pensaron que Jesús lo hacía mediante Beelzebú. Pero sabemos muy bien cómo está escrito: Jesús lo hizo mediante el poder del Espíritu Santo. Mateo 12, 24. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así, mediante la palabra de hoy, podemos saber que fue el demonio, un ser espiritual, que hizo ciego y mudo al hombre. Además, ese demonio era Beelzebú, príncipe de los demonios. Si hay un rey, entonces también existen sus subordinados. Y si ambos existen, es porque hay una nación. La Biblia nos dice que eso es el reino de Satanás. Aquí, Beelzebú significa rey de las moscas, es decir, representa a Satanás. El nombre de Satanás aparece de distintas maneras en la Biblia, como diablo, serpiente, Beelzebú, entre otros. Vemos Mateo 12, 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? En el reino de Satanás también existe una organización y rangos. Nos vemos otra palabra, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El propósito del reino de Satanás es obstaculizar que se establezca el reino de Dios. No hay peleas ni luchas en el reino de Satanás, porque se concentran y le unen todas sus fuerzas para destruir el reino de Dios. Mateo 2, 12, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda la ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
Mateo 12, 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Cuando uno va a la guerra, debe ser uno con su equipo. Por más que no me caigan bien alguien o no lo quieran ni ver. Si uno quiere ganar la guerra, debe ser uno con su equipo y luchar la guerra. El cristiano debe ser uno mediante el amor dentro de Jesús. Así puede defenderse ante los ataques de Satanás. Mateo 12, 27. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí los fariseos, quienes estaban ciegos espiritualmente y tenían el corazón altanero, mentían diciendo que Jesús echaba fuera los demonios por Satanás. Y esto causó que muchas personas no creyeran en Jesús. Ellos decían con sus labios que eran pueblo de Dios, pero realmente estaban ayudando al reino de Satanás mediante sus palabras. Los fariseos, fe por fe, actuaban que eran pueblo de Dios, pero sus palabras y acciones estaban indicando que eran parte del reino de Satanás. Tenían puesto una falsa máscara de santidad para impedir que se estableciera el reino de Dios. Lo mismo puede pasar con nosotros. Por fuera podemos actuar que somos santos, pero nuestro verdadero ser puede ser siendo utilizado como herramienta del reino de Satanás para impedir el reino de Dios. Debemos reflejarnos ante la palabra de la verdad y arrepentirnos por nuestros pecados y vivir como pueblo de Dios. Ahora nos vemos Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si hay un reino que es gobernado por Satanás, entonces también existe un reino gobernado por Dios. Y eso es el reino de Dios. Por eso no significa que Satanás está en la posición que Dios. El reino de Satanás ya tiene su día de sentencia para ser juzgado y destruido. Nuestro Dios Todopoderoso y Creador juzgará a los impíos para llevarlos al infierno. Porque cuando Jesús venga a este mundo como juez, todos los pertenecientes de Satanás serán echados al castigo entero. Disculpe. ¿Cuál fue el propósito de la llegada de Jesús a este mundo? Fue para establecer y hacer crecer el reino de Dios. Porque el reino de Dios es un reino de amor, justicia, paz y gozo. Es el lugar donde entramos cuando les vimos a Jesús como el unigénito Hijo de Dios, quien vino como nuestro
Salvador. ¿Qué significa salvación? Por medio de Jesús, todos los que eran de Satanás son convertidos como pueblo del reino de Dios. Para recibir la salvación debemos creer en Jesús y recibir el perdón de los pecados. Y en adelante seguir a Jesús plenamente. Si antes vivía según a mis antojos, pensamientos y en pecado, debemos arrepentirnos y vivir conforme a la palabra de Jesús. Ahora quiero compartir la palabra de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es el trabajo más importante que debemos realizar en este mundo? ¿Acaso es vivir con éxito para ser la envidia de los demás? No es así. Lo importante para mí es si realmente soy parte del reino de Dios y vivir como el pueblo de Él. Muchas personas han muerto por causa del coronavirus. Este virus no podemos verlo por nuestros ojos, pero sabemos que mata al hombre. Así, por más que no veamos el reino de Satanás, eso no significa que no exista. Por más que no veamos demonios, eso no significa que no existan. No lo podemos ver. Pero estos seres debilitan el cuerpo, nos lleva a la pobreza. Así como debemos deshacernos rápidamente del virus para vivir, nuestro espíritu debe salir rápidamente del reino de Satanás para vivir. Y solamente podemos salir del reino de Satanás creyendo en Jesús, nuestro Salvador, y siguiendo solo a Él. Aquel que sigue a Jesús, busca a Jesús constantemente y vive una vida con comunión con Él. Cuando clamamos el nombre de nuestro Señor, mi alma no solo recibe la salvación, sino también mi cuerpo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor de Jesús, será salvo. Pero existen seres quienes impiden que recibamos la salvación. Existen seres espirituales que obstaculizan para que seamos parte del pueblo de Dios. Inclusive tienen al pueblo de Dios de manera a llevarlos de vuelta. Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí el fuerte se refiere a los demonios y Satanás. Debemos liberarnos de las manos de Satanás para ser ligados a Dios.
Cuando el pueblo de Israel se encontraba bajo el gobierno del faraón en Egipto, su libertad estaba oprimida por él. Dios envía a Moisés para liberarlos de las manos del faraón y así salvar a su pueblo. De la misma manera, debemos desatar toda atadura de Satanás mediante el nombre de Jesús, de manera a que la palabra de Dios pueda reinar en mí. El cristiano debe detestar el pecado y proclamar en el nombre de Jesús para que toda atadura de Satanás sea echada fuera de mí. Cuando creemos y proclamamos el nombre de Jesús, todos los súbditos de Satanás huyen con temor. Esto no solamente me puede suceder a mí, sino también en mis alrededores, quienes no pueden venir ante Jesús. Nosotros debemos orar fervientemente por ellos, porque lo espiritual se resuelve espiritualmente. Si queremos liberarlos del reino de Satanás, debemos de hacer por medio del nombre de Jesús en oración. También compartimos otra palabra de Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y por qué la gente no cree en Jesús y vive en desobediencia? La Biblia nos dice que el espíritu de la desobediencia lo está atando. Cuando Judas Iscariote vendió a Jesús, también se encontraban seres espiritualmente en el fondo. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Por más que yo conozca a Jesús, por más que yo asista a la iglesia, por más que escuche de la palabra, no podemos estar relajados, porque hasta el día que yo muera, Satanás me estará acechando constantemente para impedir mi salvación y mi bendición. No debo confundirme que estoy lecto en la palabra, porque Satanás en cualquier momento me puede hacer caer. Por más que sea parte del pueblo de Dios, Satanás me estará acechando constantemente. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, aún a los escogidos. ¿Por qué existen personas que caen en las sectas y van al infierno, siendo que asistían a las iglesias?
por largo tiempo. Es porque no pudieron proteger su fe ante los ataques del reino de Satanás. Si uno ama al mundo, si uno ama al pecado y se aparta de Dios, entonces se derrumba ante los ataques de Satanás. El cristiano debe proteger su fe hasta el final y estar firmes dentro del reino de Dios. Ahora nos vemos, última palabra, Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Acaso quieres estar con Jesús y recoger personas para el reino de Dios? ¿O acaso quieres oponerte a Jesús o desparramar el reino de Dios? ¿Seré parte del pueblo de Satanás o seré parte del reino de Dios? Solo podemos escoger uno solo. Si quiero estar con Jesús todos los días, debo sincronizarme con Él. Debo sincronizar mi corazón con Él. Pero porque Jesús es mi Creador y mi Salvador, debo adaptar su propósito en el mío. ¿Qué es el propósito del Señor? ¿Qué es el propósito del Señor? Ser discípulo de Jesús y hacer discípulos de Él. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo tengo una experiencia. Es la historia de una creyente que le gusta el paracaidismo. Es aquella persona que le gusta subir la cima de un lugar alto y saltar de ella para volar en medio de los vientos. Mientras que aquellas personas que tienen fobia a las alturas detestan este tipo de actividad. Que me guste o no es algo subjetivo, pero si es algo beneficioso para mi cuerpo y trae buenos resultados, entonces uno lo puede hacerlo con todas las ganas y feliz, ya que puede sacar provecho. Hay personas que les gusta transmitir el evangelio para el reino de Dios, enseñar la palabra, servir a la iglesia. Estas personas hacen lo que les gusta hacer y a la vez reciben la bendición de parte de Dios. Y también lo reciben cuando vayan al cielo. Mientras que estaban ahí, personas no les gusta asistir a la iglesia, no les gusta leer de la palabra, ni orar, sino más bien les divierte tomar, fumar y pecar. Las personas que son parte del reino de Satanás solamente les gusta pecar y
impedir en las cosas de Dios. Las personas que son parte del reino de Dios aman los trabajos de santidad y las obras de Dios. Si realmente soy pueblo de Dios, debo practicar en hacer las cosas de Dios. ¿Acaso no sería genial que mientras uno haga algo que ama, a la vez haga algo bueno para el reino de Dios? Después que Jesús llegó a este mundo hace 2000 años atrás, seguimos viviendo en los últimos tiempos. El propósito de Jesús a este mundo fue para establecer y ampliar el reino de Dios. El hombre está destinado a morir en algún momento, solo que su tiempo varía por persona. Aquellos que dejan su esperanza en este mundo pasajero y se aferran a las cosas del mundo no pueden cumplir con el propósito de Dios. Mientras que aquellos que están con el Señor y viven agradeciendo de su gracia, se esfuerzan en ampliar más el reino de Dios con Él. No desperdiciemos nuestro interés en cosas vanas como el prestigio y las riquezas, sino enfoquémonos en el reino de Dios que es eterno. Cuando nos convertimos en el pueblo de Dios, somos renovados en Cristo Jesús. No regresamos para ser pueblo del reino de Satanás y vivir en pecado, sino como cristianos sigamos a Cristo viviendo en santidad para establecer el reino de Dios. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Ahora oramos. 하나님 아버지, 오늘 우리에게 말씀해 주심을 감사합니다. Te agradecemos, gracias por su palabra de Dios. Queremos vivir para el reino de Dios. Danos gracia cada día. Y protégenos de todo malas cosas, malas enfermedades, malas virus. Gracias. Nos ama para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.